Buenas tardes. Muchas gracias por estar conectados, por haber respondido tan amablemente a nuestra invitación. Hemos pensado que sería interesante esta tarde explicar uno de los departamentos de nuestro grupo que más significativamente concuerdan con nuestro propósito. Nuestro propósito, ¿cuál es? Ofrecer servicios financieros a nuestros clientes para cuidar su patrimonio, preservándolo y rentabilizándolo de acuerdo con el riesgo que quieran o puedan asumir. Pues bien, la gestión de carteras a través de la inversión directa en activos, en acciones, en obligaciones, en FF directamente, es una de las actividades de nuestro grupo que seguimos con más atención. También es una de las más comprometidas. Hoy en día en el sector es muy común la gestión de carteras mediante la inversión en fondos de inversión, fondos de gestoras nacionales o internacionales. Y también nosotros lo hacemos con resultados óptimos. Pero esta tarde queremos hacer más hincapié en otra especial gestión, la gestión directa de activos, que es menos frecuente y entre nuestros competidores. Yo entiendo que resulta interesante este tipo de gestión en dos puntos. Para el inversor habitual le resulta más esclarecedor, más que conoce perfectamente dónde están invertidos sus ahorros, en qué clase de compañía, en qué sector. Lo que les explicamos sobre su cartera es totalmente transparente. Es también muy comprometido, porque explicamos cuáles han sido las inversiones que hemos hecho, algunas, la mayoría, con resultados muy positivos y también alguna en que no hemos acertado. Resulta también interesante este tipo de gestión para el inversor joven o el inversor cuya actividad no está relacionada con el mundo financiero y que, por tanto, a través de esta inversión va a conocer cómo invertimos en determinados activos, en empresas grandes, pequeñas o medianas, en distintas áreas geográficas, en distintos sectores. Cómo nuestros analistas realizan un trabajo minucioso y riguroso de la compañía en la que pretendemos no invertir antes de tomar la decisión. Y muchos más, y muchas cosas más que nuestros expertos aquí presentes, o que los van a ver en un momento, nos plantearán acto seguido. Finalmente, deseo también informarles que nos sentimos también orgullosos de los resultados de este tipo de gestión. Durante los últimos años han cumplido con creces el objetivo marcado y con una performance muy sólida y rentable. Y sin más dilación, porque ustedes han venido o se han conectado para escuchar a nuestros expertos, doy paso a que ellos nos lo expliquen y quería exponerles también que este webinar lo vamos a hacer un poco distinto de los anteriores. Hemos querido que para darle mayor agilidad, ellos estarán los tres en una sola mesa y en vez de hacer una exposición uno tras otro, irán dialogando sobre los distintos aspectos que supone la gestión de carteras en activos. Para ello, como hemos anunciado, estará nuestro director general de Análisis y Research, Víctor Peiró, nuestra directora de Gestión y Asesoramiento, Gema Martínez Delgado, y Pere Escrivá, en tanto que responsable de las actuaciones en estas carteras y en su seguimiento. Y nada más, doy la palabra a Gema, que empezarán sus explicaciones. Muchas gracias por su atención y espero que sea de su interés. Muchas gracias, María Ángeles. Buenas tardes a todos y gracias por participar de este webinar en la tarde de hoy. Bueno, pues la idea de hoy es acercarles a todos ustedes cómo elaboramos y seleccionamos estrategias y valores dentro del grupo GVC Gaesco, y como una particularidad de este grupo, pues la verdad es que contamos con diferentes departamentos presentes en la cadena de generación de valor, al encontrarnos, bueno, pues por ejemplo, con Víctor Peiró, que ya nos anunciaba nuestra presidenta, director de análisis, o con Pera en la parte de gestión de carteras. Bueno, en primer lugar, para introducir, Víctor, ¿podrías darnos unas pinceladas de cuáles son las funciones dentro del departamento de análisis? Muy bien, encantado. Bueno, buenas tardes a todos. Primero decir que nosotros, como hemos dicho, combinamos nuestros conocimientos para dedicarlos a la mejor gestión posible de
de los ahorros y fondos de nuestros clientes. En mi caso, yo dirijo un departamento de 6-7 personas en el cual estamos muy especializados en lo que es bolsa española, bolsa europea y sobre todo en el segmento de mid-market, lo que llamamos pequeñas y medianas compañías. Y es un departamento en el cual tratamos de profundizar todo lo posible en estas compañías con el fin de identificar esas compañías que están baratas, en nuestra opinión, mirando al medio plazo, y las que están caras. Esta opinión, esta recomendación, se la trasladamos a los gestores de la casa que están metidos en diversos departamentos, como por ejemplo el que nos va a explicar Pera es hoy, de gestión, o también los fondos o cualquier otro tipo de gestor que haya en la casa, incluso fuera de la casa. Muy bien. Pera, por tu parte, desde gestión de carteras, ¿cómo ofrecemos o cómo damos servicio a nuestros clientes? Buenas tardes. Sí, yo para poner un poco en contexto también, aunque lo ha explicado muy bien la señora presidenta, pero para poner en contexto nuestra casa y también esta parte de servicios financieros, para que ustedes sepan, pues nuestro grupo, como saben, lleva décadas gestionando patrimonios y en concreto GVC tiene una dilatada experiencia en lo que sería la gestión de carteras de valores directos. De hecho, nuestros clientes se caracterizan por tener unos conocimientos financieros importantes y de eso se ocupan pues, todos los profesionales de la casa. Por tanto, están familiarizados con el devenir de los mercados financieros y también saben los beneficios que conlleva invertir en renta variable a largo plazo. De hecho, muchos de nuestros clientes han tenido experiencias, ya sea de familiares directos o de amigos, en las que parte de su patrimonio financiero está invertido en valores directos y han visto cómo el hecho de mantenerlo en el tiempo ha visto cómo revalorizaban sus inversiones y protegían su patrimonio en el tiempo. Y esta parte es la que radica en nuestra tipología de clientes y en nuestra filosofía de inversión, ¿no? Que, como bien comentaba la señora presidenta, que es proteger el patrimonio y rentabilizar los ahorros a largo plazo. Sin embargo, es cierto que las inversiones en renta variable pues, conllevan unas primas de riesgo, por tanto es importante dedicarle un tiempo y unas herramientas para evitar en la mayor medida de lo posible pues, cometer errores de inversión que nos puedan perjudicar en nuestras inversiones. Y aquí es donde entramos nosotros con nuestros servicios de inversión, ¿no? Lo que hacemos es definimos una estrategia que vamos a seguir, realizamos un análisis exhaustivo de aquellas inversiones que vamos a realizar y, por último, confeccionamos unas carteras diversificadas, que esto es muy importante, con el fin de hacer de rentabilizar, como decíamos, el patrimonio y proteger, sobre todo, el patrimonio financiero de nuestros clientes. Muy bien. ¿Y podrías darnos algún detalle adicional de cómo hacéis el proceso de definición de ese universo de inversión? Claro, entonces, el primer paso que hacemos nosotros a la hora de confeccionar estas carteras de acciones es pues, precisamente definir un universo de inversión, que es lo que ven ustedes ahora mismo en pantalla. Nosotros aquí nos nutrimos tanto de todo el material que nos proporciona el equipo de análisis de la casa, que es en este caso el que lidera Víctor y en el que están muy especializados, como comentaba, en toda la parte de empresas, sobre todo de small y mid caps de la península y de Europa, no solo en este sesgo de compañías, pero sobre todo en esto tienen mucho énfasis y aquí hemos puesto algunos de los ejemplos de valores que siguen y que nosotros tenemos en cartera y que nos han funcionado fantásticamente. Luego también, adicionalmente, pues tenemos una cobertura también para combinar esta parte y poder acceder a una cobertura de zonas geográficas que también nos interesan. También tenemos la parte de análisis de otros brokers internacionales con los que podemos también, pues como te comentaba, complementar esta cobertura, ir a zonas geográficas como, por ejemplo, Estados Unidos o mercados emergentes. Y, por último, esto lo complementamos, ¿no? Un poco para cerrar toda esta parte de universo de inversión pues, con las herramientas financieras que podemos utilizar en el sector, como serían pues, la plataforma Bloomberg o Morningstar o FactSet, que esto pues, nos ayuda también a desgranar un poco pues, todo este tipo de compañías que ahí al final nos da una combinación de la información muy buena para empezar a elaborar pues, este tipo de carteras. Víctor, desde análisis, ¿cómo iniciáis ese proceso de inversión? Bueno, nosotros, al estar especializados en una serie de valores, en concreto, pues en España seguimos unos 90 valores y en Europa, a través de nuestra asociación con brokers hermanos, pues cubrimos unos 300 valores europeos. Lo que hacemos es, lógicamente, recolectar todos los inputs que recibimos sobre esos valores concretos, ¿no? Específicamente buscamos
todos los inputs macroeconómicos y geopolíticos que pueden influir en esas inversiones, que ya veremos que tienen una influencia importante. También recolectamos todos los inputs de empresas a través de sus presentaciones de resultados, a través de sus presentaciones de planes estratégicos y sobre todo con un contacto continuo con los gestores de esas compañías, tanto a nivel de dirección financiera, relación con inversores y otros directivos. Aproximamos estas empresas también a todos nuestros clientes, gestión de carteras y muchos otros clientes que tenemos. Realizamos un análisis financiero profundo de la compañía, combinando nuestras propias estimaciones con una valoración y llegamos a una conclusión de recomendación que es la que realmente trasladamos a todos los gestores, ¿no? Decimos, de estas 80 empresas que seguimos, estas 60 las calificamos de comprar, creemos que hay un potencial a 12 meses interesante, estas otras pues mantendríamos simplemente o esperaríamos mejores precios y estas otras pues están mucho más caras. Es un poco el proceso que seguimos para calificar a las empresas, ¿no? En este proceso, ¿cómo de importante es el ciclo económico a la hora de tomar estas decisiones? Pues la verdad que muy importante, ¿no? Y justamente este año estamos teniendo una situación que está demostrando lo importante que es el entorno económico, ¿no? Yo diría que el entorno económico condiciona pues alrededor de un 30-40% de la inversión, siendo el otro 60% los inputs propios de la compañía, o sea, si va a tener buenos resultados, si está bien posicionada, pero hay empresas que son muy buenas, pero si el entorno es agresivo contra ese tipo de empresas, y ahora voy a poner algún ejemplo, pues puede ser que en el corto plazo tenga un comportamiento negativo, ¿no? En el largo plazo sí que está más relacionado con la propia evolución de la compañía, ¿no? Pero en un corto plazo el tema macro puede hacer bastante influencia. Y ahí tenemos en esa figura que hemos creado ahí, que es lo que llamamos el reloj económico, ¿no? Donde se ve cómo vamos dando vueltas en la economía desde un momento en el cual pues, la economía puede estar muy fuerte, como venimos en el último año, ¿no? En el cual se ha producido una subida de inflación muy importante, los bancos han tenido que subir los tipos de interés. Después va avanzando el ciclo, en la medida que han subido estos tipos va a bajar la inflación y esto va a debilitar la economía en cierto modo. Es verdad que ahora estamos en una situación en la que está resistiendo la economía mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. Y esto precisamente me lleva a explicar este caso que decíamos que era muy significativo. Hace 3 o 4 meses el mercado, si vemos en ese bocadillo, ¿no? de texto que hay a la izquierda, hace 3 o 4 meses el mercado esperaba que los tipos de interés bajaran tan pronto como prácticamente ya en febrero, en marzo, como muy tarde, ¿no? Esto ha llevado al mercado a una bajada de las TIRES de los bonos y por lo tanto se habían revalorizado los bonos, empezaba el gran rally de la renta fija que se espera y también en valores que se asocian a la renta fija, como por ejemplo pues los valores de renovables o de real estate o cosas así, iban muy bien. Pero de repente, con la llegada de algunos datos, como digo, de economía que han aguantado mucho mejor de lo esperado, se ha retrasado y hemos pasado otra vez, por así decirlo, hemos pasado como de las 9 del reloj a las 6 o incluso 5 de la tarde del reloj y en este momento se ha retrasado la bajada de tipos de interés. Esta mañana mismo comentábamos en nuestros documentos que ahora mismo ya las probabilidades de que bajen los tipos antes de junio prácticamente han desaparecido. O sea, se está esperando más que bajen en junio. ¿Qué significa esto? Que esos valores que lo habían hecho muy bien en noviembre, diciembre, porque iban a bajar los tipos de interés ya, han empezado a caer. Entonces, van a tener que esperar un poco más a tener una buena rentabilidad. Y por el contrario, los bancos, que parecía que con la bajada de tipos podían sufrir, pues están gozando de otros 2 o 3 meses de comportamiento positivo. En este sentido, comentarles a raíz de la influencia del entorno económico, de cuáles son las variables que consideramos oportunas en cada momento para definir tanto qué seleccionar como qué oportunidades encontramos en el mercado, elaboramos en conjunto esos diferentes departamentos que están presentes en la cadena de generación de valor del grupo, elaboramos un documento denominado Estrategias de Inversión, donde fijamos trimestralmente cuál es el desarrollo que esperamos para los mercados y dónde vemos las oportunidades y sobre todo, bueno, pues describimos de alguna manera donde los diferentes tipos de activos, tanto cómo se han comportado como cuál es la expectativa que tenemos de cara al próximo trimestre. Este mismo documento nos sirve también para dar un posicionamiento geográfico, donde gracias a ese mejor entorno en función
de las economías, pues vemos un posicionamiento algo más positivo, neutro, o incluso economías que puntualmente pudiéramos infraponderar dentro de las carteras. Y también hacemos una reflexión dentro de cada sector donde consideramos que hay más oportunidades en función del entorno, en función de ese escenario de tipos de interés y sobre todo, bueno, pues siendo activos también en la generación de ideas y de oportunidades, que al final es lo que bueno, pues buscamos desde nuestro prisma de aproximación a los mercados. Esto es al final un análisis más global o más top-down, pero luego cada departamento pues claramente lo orienta hacia sus necesidades. Desde gestión de carteras, ¿qué factores consideráis cualitativos que aportan a la hora de tomar decisiones en cuanto a esos geográficamente, sectores, valores? ¿Cómo analizáis? Claro, o sea, paralelamente a esta parte que evidentemente es muy importante, sobre todo por el factor momentum, ¿no? Pero hay una parte de, sobre todo a la hora de hacer o de entender el modelo de negocio, de hacer valoraciones, sobre todo del valor más intrínseco, que es como la capacidad de valorar el beneficio en futuro, ¿no? Que será más la parte más valiosa dentro de un análisis. Tenemos que entender qué factores cualitativos o qué ventajas más bien competitivas tiene una empresa con respecto a sus competidores, ¿no? Porque al final, y es lo que ponemos aquí en una definición muy corta, es decir, a mayor probabilidad tenga una empresa de perdurar en el tiempo, lo va a convertir en un negocio más predecible y, por tanto, la capacidad que va a tener de generar rentabilidad a largo plazo va a ser mayor. Entonces nos encontramos con que hay las empresas que cumplen ciertas ventajas competitivas, pues realmente tienen estas capacidades de hacerlo mejor en el tiempo. Algunos ejemplos que vemos cuando empezamos a hacer este cribaje dentro de nuestro universo de inversión, pues una de las ventajas, por ejemplo, es el pricing power, ¿no? Pricing power es la capacidad que tiene un negocio de fijar precios sin impactar en márgenes, ¿no? Algunos ejemplos de empresas que tenemos en cartera y que cumplen con esta cualidad, pues podrían ser Coca-Cola o Louis Vuitton, ¿no? La empresa de lujo. En el caso de Coca-Cola, para hacer así un ejemplo más práctico, ¿no? Pues si ellos suben una unidad, es decir, una lata de Coca-Cola de 50 a 55 céntimos, pues a priori para nosotros pues no va a suponer un impacto para nosotros. Es decir, vamos a seguir consumiendo ese producto porque al final pues es algo irrisorio, ¿no? Sin embargo, para ellos pues es un 10% más en cuenta de explotación, ¿no? Entonces, eso lo que les hace es, pues en momentos de que haya subida de costes, pues yo esto lo voy a complementar con una subida de precios. Esto no lo pueden hacer todas las empresas, quiero decir, tiene que haber ahí un poder de marca o realmente un producto diferencial con que poder hacerlo. Otra cualidad, otra ventaja competitiva que vemos y que nos gusta, pues las barreras de entrada, ¿no? Es decir, la dificultad que pueda tener un competidor en entrar en mi nicho de negocio, en intentar comerme pues márgenes de mi mercado, ¿no? Algunos ejemplos también de empresas que tenemos en cartera, pues ASML o Visa. En el caso de ASML, que quizás es menos conocida, así brevemente, para quien no la conozca, básicamente tiene el 100% de cuota mundial, es decir, todas las máquinas del mundo que se utilizan para fabricar microchips son de ASML, todos los productores trabajan con ellos, Samsung, Nvidia, Taiwan Semiconductors, todos, absolutamente todos. Por tanto, pues evidentemente el activo, la máquina se puede replicar, pero realmente el coste es muy elevado, entonces pues es una gran barrera de entrada, ¿no? Otra tercera ventaja competitiva que buscamos es el efecto red, es decir, la capacidad que tiene una empresa de generar valor añadido en sus diferentes segmentos de negocios en función del número de usuarios que tienen, ¿no? A mayor número de usuarios, yo me voy a beneficiar de esto porque, entre otras cosas, pues algún ejemplo como Alphabet, que es la matriz de Google, o Meta, pues al final estas empresas se benefician de que otras empresas saben de que mi servicio, en este caso, lo utilizan miles de millones de personas, ¿no? Por tanto, yo pues voy a querer participar de una forma u otra, en este caso, pues pagando por publicidad en estos tipos de negocios. Y luego una cuarta, que habrían más, pero para no extenderlo demasiado, sería la ventaja en coste, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene una empresa de ofrecer servicios a costes inferiores. Pues en este caso hemos puesto Amazon porque pues por el simple hecho de ofrecer un servicio Prime ya tienes un factor muy diferencial con respecto a tus competidores, ¿no? Entonces, estas, como decía, son una serie de cualidades, una serie de ventajas que lo que hacen es que, sobre todo, nos permitan pues, tener la capacidad de predecir, sobre todo, este valor intrínseco, este valor o este crecimiento futuro de las compañías, que también es importante independientemente pues, de lo que comentábamos de estos momentums, ¿no? de mercado.
Víctor, por vuestra parte, desde Análisis, ¿cuáles son las herramientas en las que basáis vuestra selección de valores? Bueno, una vez definidos esos valores, que también miramos un poco pues, todos los factores cualitativos, nosotros lo que nos tenemos que hacer es meternos en las tripas de las compañías, ¿no? Es verdad que a nivel genérico haces un cribaje de los factores que pueden ser más interesantes para una cartera o para un año determinado, pero nosotros lo que hacemos luego es profundizar realmente en las finanzas de la compañía, ¿no? Porque al final, cuando alguien invierte en bolsa, muy indirectamente, pero es también invertir en un negocio, ¿no? Con lo cual, nosotros pues lo que vemos es, primero, si la compañía ahora mismo va a disfrutar de un entorno macro positivo o negativo. Después también miramos cuál es el track record de esta empresa en el cumplimiento de sus planes de inversión. La verdad es que lo que llaman los analistas las guías de valores, las guías de resultados que ofrecen las compañías, pues lógicamente es una de las herramientas más importantes a la hora de estimar, ¿no? Pero si una empresa tradicionalmente falla en esas estimaciones, pues pierde mucha credibilidad, ¿no? Ahí también lo unimos con la calidad corporativa, que hemos visto ejemplos que no voy a mencionar recientemente de dificultades en el governance de la compañía, en el cual pues, los intereses de los accionistas pueden estar no ligados totalmente a los intereses de los gestores o los accionistas mayoritarios con los minoritarios. Todo eso lo tenemos en cuenta y una vez eso ya entramos directamente en las finanzas de la empresa. Aquí realizamos unas estimaciones propias con el guidance de la empresa, pero estimamos cuánto va a ganar la empresa X en los próximos 5 años y con esas estimaciones lo que hacemos es mirar 4 tipos de métricas, ¿no? La primera serían los ratios financieros, la sostenibilidad de la deuda, la calidad de los activos, todo ese tipo de factores que están más ligados con el balance. Luego miramos los márgenes, la rentabilidad sobre el activo, la rentabilidad sobre el equity. Miramos mucho, cada vez se mira más entre los analistas y los gestores la capacidad de generar caja, porque muchas veces la contabilidad pues dice, bueno, el beneficio es tal o el EBITDA es tal, no sé qué, pero al final dice, pero bueno, ¿cuánta caja está generando este negocio, ¿no? Como decía antes, se miran las empresas cotizadas como un negocio en sí mismo, ¿no? Entonces miramos la capacidad de generar caja y todo esto lo trasladamos a los famosos multiplicadores que muchos de ustedes ya conocerán, que son pues el PER, el Enterprise Value EBITDA, que al final es comparar el valor de la empresa, ya sea cuánto capitaliza en bolsa o sea el valor de los activos, la deuda y la capitalización, compararlo con varias líneas de la cuenta de resultados y esto lo utilizamos para compararlo en un screening sectorial, ¿no? Para ver cuál de todas las empresas del sector es la que está más barata. Muy bien, vosotros, nosotros, Pera, desde la parte de gestión de carteras, ese mismo análisis de múltiplos lo trasladamos también a la hora de seleccionar valores. ¿Podrías detallarnos, brevemente cuáles son? Y si nos puedes poner un ejemplo con algún valor que tengamos en cartera. Claro, es decir, un poco para hacer el resumen de lo que hemos ido comentando, ¿no? Es decir, empezamos con este universo de inversión, ¿no? Vamos confeccionando el listado de empresas en las que a priori nos gustaría invertir. Vemos aquellas ventajas competitivas, es decir, dentro de los sectores, que es lo que decía Víctor, no vamos a hacer el cribaje de aquellas que creamos que están en mejor situación que otras para tener mayores crecimientos a futuro. Y luego esto, evidentemente, tiene que ir acompañado con un análisis cuantitativo, ¿no? Es decir, vamos a ver si lo que estamos pagando o lo que vamos a pagar en ese momento está como mínimo acorde con lo que vale la compañía, ¿no? Porque evidentemente pues podemos querer invertir en un negocio excelente, pero si pagamos un precio que está por encima de su valoración, pues se convierte en una mala inversión, ¿no? En cambio, podemos invertir en una buena empresa a un buen precio y luego pues sería una inversión fantástica. Para ello nosotros, adicionalmente a lo que vamos recibiendo, pues también hacemos nuestras valoraciones, sobre todo por esto, ¿no? Por el hecho de ver si en ese momento pues el precio como mínimo converge con valor. Esto lo hacemos a través de estas valoraciones en función del sector, lo haremos o por múltiplos o por descuentos de flujos de caja. Y aquí es importante hacer un estudio del sector, es decir, no todos los sectores se encuentran en la misma fase del ciclo, de ahí lo que hemos comentado del reloj del ciclo económico, es muy importante entenderlo, sobre todo a la hora de entrar o de empezar a construir una posición. Luego también ver la capacidad que tiene un sector de crecimiento a futuro, ¿no? No todos los sectores crecen igual, por tanto, no los podemos valorar con los mismos múltiplos. Si hacemos valoraciones por PER, pues no todos los sectores
cotizan a los mismos PER, ¿no? Pues un sector de un crecimiento más alto, evidentemente, pues sus beneficios se van a pagar más que otro, pues un sector más defensivo, o más industrial. Luego es importante también ver, complementar todo esto a la hora de hacer una valoración de las empresas que vamos a tener en cartera. Como decías, lo hacemos un ejemplo rápido para que sobre todo nuestros oyentes en este caso puedan ver un poco de forma detallada pues cuáles serían los procesos, ¿no? Un ejemplo práctico, aprovechando que antes que hablamos de las ventajas competitivas, nombramos ASML, pues vamos a hacer un ejemplo con esta. Al final, las ventajas, haríamos este análisis cualitativo, ¿no? En el que miraremos qué ventajas competitivas tienes. En este caso, he tirado un poco por la que tiene, podríamos decir, pues mayores ventajas, ¿no? Es decir, hablamos de un líder mundial, 100% de la cuota de mercado. Todas las máquinas del mundo, como decía, que fabrican microchips son de ASML. Al final ellos lo que hacen es dibujar en lo que se ve en la presentación, esta especie de CD. Estos son las obleas, son los wafers, que esto lo hace Soitec, de hecho, que también es una empresa muy buena. Y lo que hacen es dibujar lo que en el futuro van a ser pues, los semiconductores, ¿no? Un negocio, por tanto, súper predecible y con crecimientos sostenidos. Arriba a la derecha, el gráfico que les hemos puesto serían la generación de flujos de caja que tiene la empresa. Como ven, durante el histórico que les hemos puesto de los últimos años y lo que la empresa estima que hará en los próximos años es ascendente. En el 2021 sí que es verdad que hay un ligero pico que luego se corrige. Eso simplemente es por salida, es decir, exceso de demanda post-COVID y luego un ajuste de inventarios. Por tanto, podemos decir que si excluimos pues, este pequeño bache, la línea es ascendente y positiva. Luego es una empresa con caja neta, no tiene deuda. El gráfico del medio lo que muestra es la generación de EBITDA y las barras más rosadas serían la deuda neta, que en este caso es negativa. Por tanto, es una empresa que genera caja neta, por eso lo podrá reinvertir y capitalizar a largo plazo. Y luego es una empresa que también hace una muy buena alocación del capital, ¿no? No solamente a través de la remuneración al accionista, que cada año pues, paga una remuneración más alta en forma de dividendos, sino que también tiene una política muy buena de recompra de acciones. No sé, que eso realmente también añade valor al accionista. Entonces, cualitativamente, pues a priori es una empresa que nos podría encajar. Luego, en el momento que la empezamos a seguir, que era en febrero de 2023, pues tenemos que ver realmente si lo que íbamos a pagar en ese momento pues ligaba como mínimo, concordaba con el valor de esta empresa. Entonces, lo que hicimos así para enseñarles cómo sería una valoración muy rápida, que le podríamos llamar pues, valoración de servilleta, ¿no? Porque al final pues, la podemos hacer así un poco con 4 números. En el 2022 esta empresa generaba unas ventas de 22 billones y en su presentación de resultados ellos mismos lo que decían es que estimaban que para el 2025 las ventas fueran de entre 30 y 40 billones, ¿no? Entonces también nos decían con los márgenes que iban a tener, margen bruto de entre el 54 y el 56, realmente es una empresa que hemos visto que los márgenes eran muy estables. Luego esa parte, pues bien, entonces cogemos estas estimaciones que nos da la compañía y sacamos este dato de que para 2026 la empresa, con lo que nos está estimando, pues generaría unas ventas de 38,5 billones. A esto le aplicamos un margen del 33%, que es el margen neto que tiene esta compañía, y es lo que históricamente ha tenido, por tanto, no lo tocamos. Nos da unos beneficios netos de 12,7 billones y a esto le aplicamos un PER 30. ¿Por qué un PER 30? ¿No? Esto es lo que hablábamos de entender o de los tipos de valoraciones. En este caso, aplicamos un PER 30, que a priori es un PER elevado, es decir, está por encima de los múltiplos de las índices de las bolsas mundiales, pero en este caso hablamos de un best in class, ¿no? Es decir, es una empresa, como hemos dicho, líder, caja neta, crecimientos muy sólidos y aparte, como ven, durante los últimos 10 años la media de este múltiplo ha sido 30 veces. Luego, es un múltiplo más que razonable. Esto nos da un valor terminal al que le sumamos la caja neta y nos da un valor del capital de 384 billones. Que esto, partido del número de acciones, se traduciría en 983 euros. En ese momento la acción cotizaba en 640 euros, por tanto, realmente estaríamos viendo que, por un lado, tenemos un margen de utilidad, es decir, si hubiésemos comprado ahí realmente precio y valor, pues tenían un descuento importante. Y también aquí, otra de las partes, otro de los puntos que hacemos nosotros en la gestión de carteras, ¿no? Que para eso nos delegan la gestión, es la parte de la monitorización de los valores, ¿no? Es decir, intentar ver, como ven en este tipo de compañías sobre todo, es decir, en la línea azul es el beneficio por acción de una empresa, en este caso de esta empresa. Y las otras barras
que están graficadas con velas sería el precio de la acción, la cotización desde el 2020. Como ven, en este tipo de empresas más de calidad, el precio de la acción normalmente cotiza ya con descuento los beneficios, porque realmente al ser una empresa pues tan sólida, pues la gente ya como se adelanta un poco a esto, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que aprovechar nosotros, y por eso esta monitorización y entender el tema de los múltiplos, es aprovechar las anomalías del mercado, ¿no? Y lo que vemos aquí es que en un momento determinado, aparte del VHS en beneficios, que es el tema de ajuste de inventarios, en el 2023 el beneficio por acción se dispara, es decir, se normaliza, continúa en una tendencia ascendente, pero el precio de la acción se mueve en un lateral. Entonces, ahí es donde nosotros aprovechamos para tomar posición y de hecho, al final lo que vemos aquí es que el precio ha acabado convergiendo con el valor, ¿no? Que eso es lo que decía Víctor, que al final estamos invirtiendo en negocios y al final van a tender a cotizar lo que valen, por definición natural, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo de una compra que hicimos en las carteras este año pasado. Muy bien. Víctor, nos comentabas bueno, ese entorno de ciclo económico, esas expectativas que el mercado descuenta, que luego realmente a veces pues, son meses lo que tarda en ajustarse a la realidad. A día de hoy, ¿cómo ves los próximos meses y dónde crees que hay sectorialmente oportunidades en el mercado español que realmente podamos compartir con el público? Bueno, pues precisamente lo que comentábamos, ¿no? La verdad que este ciclo especial económico que estamos viendo, en el cual pues no termina de llegar ninguna recesión, el empleo y el consumo están aguantando bastante bien, por lo tanto la inflación está tardando en bajar un poco más, ha provocado que dos sectores que vamos a analizar aquí ahora brevemente, que son el de utilities, renovables en concreto, y el de las real estate, las inmobiliarias, estén bastante penalizadas en bolsa ahora mismo, ¿no? Es cierto que, como decíamos, la parte macro, el que los tipos de interés no vayan a bajar ahora inmediatamente como se pensaba, sino que se vaya a retrasar esta bajada hasta julio, tiene una parte de culpa importante en que estos dos sectores estén penalizados actualmente en el mercado, pero también es verdad que en cada uno de ellos, siempre que los precios, las cotizaciones están bajas, los economistas, los gestores también buscan algunas razones por las que estar preocupados, ¿no? Entonces, en concreto, en el sector de las inmobiliarias, lo que estamos viendo ahora es que el mercado está preocupado por dos temas, ¿no? Uno sería la bajada de los precios eléctricos que estamos viendo desde los niveles de 2022 y 2023, y el otro, el posible exceso de oferta, ya no que hay ahora, sino que se puede producir en el futuro, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros hemos ahí graficado esas dos cosas. Arriba estaría el precio y en el otro lado estaría la oferta y la demanda. En el tema del precio, realmente nosotros lo que pensamos es que simplemente se está normalizando. O sea, creemos que el precio marginal de la electricidad está alrededor de 50 euros por megavatio. Nosotros, cuando valoramos empresas que ahí las empresas no suelen dar beneficios estimados para muchos años, a no ser que sean muy visibles, como por ejemplo la ASML, como comentaba Pega, en otras compañías lo tenemos que estimar nosotros. Entonces, nosotros en las estimaciones que utilizamos entre 40, alrededor de 40 euros por megavatio. Entonces, pensamos que esto es algo que se está normalizando y por lo tanto no estamos viendo un descalabro, sino una normalización. En el tema de la demanda y oferta, pensamos que va a haber una demanda de nueva capacidad eléctrica muy importante, y empresas como Solaria, Acciona Energía, Iberdrola están invirtiendo mucho en este tema. Creemos que los proyectos que están haciendo siguen siendo muy rentables, que la subida de tipos que están experimentando no les afecta tanto, porque al final son proyectos que los que ya están funcionando están financiados para los 15 años y no hay renovaciones de los créditos, por lo tanto no van a cambiar de tipo de interés porque están a tipos de interés fijos, y los nuevos negocios pues van a seguir siendo rentables con los precios que esperamos, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente página, lo que hacemos es, utilizando todos esos múltiplos que hemos comentado en las anteriores exposiciones, pues lo que hacemos es comparar las compañías. Por ejemplo, pues si cogemos, por ejemplo, el gráfico de en medio, pues lo que vemos es, comparamos cómo están cotizando de PER y qué rentabilidad tienen, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, a la derecha del todo, que estaría Iberdrola, pues es una empresa que es de las más valoradas, como estamos viendo ahí, y con un ROE relativamente alto, pero que tenemos oportunidades en otras compañías que pueden estar pues, a multiplicadores más baratos y con rentabilidades más altas. Y si utilizamos otros ratios, pues también lo mismo. Así es como utilizamos los screening de
de comparar compañías. Ahí tenéis, ya lo veréis cuando recibáis la presentación, todos los ratios correspondientes al sector y seleccionamos cuáles son las ideas que nos gustan más dentro del sector, que en este caso pues son Acciona Energía, Solaria, Enagás, Iberdrola y Red Eléctrica, y los valores en los que estaríamos cortos. Estas son el tipo de ideas que nosotros damos totalmente justificadas a todos los gestores, entre ellos los de gestión de carteras, pero también a otros gestores, y bueno, pues ellos tienen que decidir en sus carteras si hacen caso o no, y los clientes pues también. También en cuanto al sector inmobiliario, pues también brevemente pasa un poco lo mismo, ¿no? Son empresas que están atractivas en estos momentos por cotización, porque están penalizadas por una serie de preocupaciones concretas, ¿no? En el caso de las inmobiliarias patrimonialistas, que son las que cotizan en el IBEX, que son Merlin y Colonial, el mercado, los gestores en general, están preocupados por, bueno, como sabéis, una parte importante de la gestión se realiza desde Estados Unidos. O sea, siempre se ha dicho que la inversión extranjera en España, por ejemplo, me parece que está alrededor del 40-50%, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa en un país director, que llamamos en los mercados, como es Estados Unidos, al final también preocupa o influye en lo que pasa en las empresas españolas. Aquí lo que está habiendo es una desocupación importante en Estados Unidos por el tema del teletrabajo, y luego también hay una desocupación de los centros comerciales por el tema de las ventas online. Nosotros creemos que en España apostamos porque no va a pasar lo mismo. Es un país totalmente distinto porque la gente vive en las ciudades, no es como allí que viven a 3 horas de las ciudades o 2 en autobús o cosas así, y se utiliza más el teletrabajo. En España creemos que es todavía, digo todavía, ya veremos lo que pasa en el futuro, pero son ciudades en las que la gente vive, consume, va a los restaurantes y tal, mucho más, y no vemos que el teletrabajo se va a extender tanto. Por lo tanto, creemos que las compañías están cotizando con un descuento importante, ¿no? Como vemos en la siguiente slide, tanto Colonial como Merlin están cotizando con descuentos del 40% respecto al valor de los activos que tienen, y lo que creemos es que este gap entre valor de los activos y cotización se va a cerrar en el momento en el que un driver que llamamos, un driver podría ser que los tipos de interés ya empiecen a bajar, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver tarde o temprano. Ahora mismo se discute cuándo van a bajar, pero no se discute que van a bajar, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuando hay que tomar posiciones, cuando están en un momento barato. Muy bien. Pera, desde el Departamento de Gestión de Carteras damos servicio a clientes que delegan la gestión de su patrimonio en nosotros. Atendemos diferentes objetivos de inversión, diferentes tipologías de carteras y, por tanto, también diferentes o asociadas a diferentes perfiles de riesgo. Trabajamos con activos directos, renta variable, renta fija, trabajamos con fondos de inversión. Hoy nos queremos centrar en la parte de carteras de renta variable y directa, y nos gustaría si nos podías contar cuáles son 2 modelos de cartera en el día de hoy en las que nos des, bueno, pues esas características principales y cuáles han sido los resultados de este último periodo. Por supuesto. Al final, todo lo que hemos ido comentando durante esta tarde termina precisamente en esto, ¿no? Es decir, en unos modelos, en unas carteras gestionadas que se realiza gestión activa, es decir, que vamos monitorizando los valores y en función del perfil de cada una, pues hacemos más movimientos que en otras, pero básicamente al final este sería el enfoque, el encaje de todo lo que hemos ido explicando, ¿no? De todos estos pasos de análisis, de valoraciones, etc. Luego nosotros en cuanto a gestión de carteras de renta variable tenemos 2 modelos, o lo dividimos en 2 modelos, que sería la renta variable que denominamos equity y renta variable dividendo. ¿Cuáles son las principales características y qué las diferencia? Pues en lo que sería la renta variable equity lo que buscamos es precisamente una revalorización de la acción, ¿no? Es decir, pues todo este análisis que hemos ido explicando, que hemos ido comentando, pues al final lo que buscamos es que haya acciones que tengan una mayor distancia entre precio de acción y valor de acción, ¿no? Valor real del negocio, que es lo que comentamos, que al final compramos negocios. Luego el core de la cartera, que sería como la parte principal de este modelo, estaría radicado o estaría enfocado en tendencias ganadoras, porque al final son dinámicas que por propia definición ya tienen unas dinámicas, unos crecimientos pues más elevados que el resto, podríamos decir. Luego, precisamente por esto, la exposición
tiene podemos, un sesgo más internacional, porque al final pues hay un tipo de tendencias, un tipo de sectores en donde cierto tipo de empresas están pues, más especializados en otras zonas geográficas. Aquí también tenemos empresas fantásticas, pero en este caso, por la tipología de empresas que luego comentaremos, pues radican más en otras zonas geográficas. Luego también tenemos exposición a dólar, etcétera. Y por último, es una cartera que busca más seguir un poco el comportamiento del mercado de renta variable en general, ¿no? Es decir, es para aquel inversor que quiera seguir estas dinámicas y los resultados que conlleva invertir en renta variable pura, para entendernos. Luego tenemos otro tipo de modelo que sería lo que denominamos renta variable de dividendo, ¿no? Para aquel inversor más pues, patrimonialista, ¿no? Es un modelo que lo que busca o se focaliza en obtener, en primer lugar, una rentabilidad por dividendo por encima de los índices. Como sabéis, los índices europeos pues, son los que tienen mayor remuneración por dividendo. Incluso el IBEX podríamos decir que es el que más dividendo le estaría dando a un inversor. En este caso, nosotros buscamos siempre estar o dar una rentabilidad por encima de los índices. Luego es un modelo que ofrece rentas periódicas. Nosotros, con la cartera actual, con la composición actual, cada mes recibimos dividendos de uno de los negocios que tenemos en cartera cada mes. Eso es lo que nos permite es ir reinvirtiendo y capitalizando pues estos dividendos en el tiempo, ¿no? Luego, precisamente por estas características o estas tipologías de negocio que reparten más dividendos, es un modelo que engloba valores más defensivos, ¿no? Que denominamos valores de activo refugio, porque realmente pues, en épocas en las que el mercado está más volátil o que realmente pues, se vaticina en recesiones, etcétera, pues como hace un par de años, pues la gente prefiere obtener pues, una renta, en este caso un dividendo, que no pues, estar simplemente expuesto al mercado, ¿no? Y por último, lo que comentamos, una gestión más patrimonialista por eso mismo, ¿no? Porque en este caso lo que buscamos más es una protección del patrimonio e ir construyendo poco a poco pues esa cartera, esa rentabilización del mismo. Luego, para complementar estas características, ¿no? A nivel de composición, la renta variable equity, como comentábamos, por el tipo de empresas que tiene, como veis, pues al final tiene un 36% de la inversión está ahora mismo invertida en Estados Unidos, porque al final se centra en un tipo de compañías, como decíamos, más de crecimiento y que al final pues ahí se ha creado un núcleo pues fuerte y muy importante de este tipo de compañías. Algunas de ellas pues, son las que poníamos en la primera diapositiva del universo inversión. Luego un 20% aproximadamente está en empresas europeas, sobre todo en mercado en Francia, Alemania, mercados pues economías más resilientes. Y luego hay una parte también en 39, como ven, está en el mercado nacional. Eso no significa, al final es un tema más de un tema fiscal, ¿no? Tienen aquí las series fiscales, pero son empresas que luego, si miras las cifras de negocios, pues son empresas que ganan dinero fuera y son igual de buenas. Y luego a nivel de sectores, aunque aquí está muy distribuido porque realmente al final intentamos hacer un poco más de desgranaje de cada uno de las empresas, a grandes rasgos, ahora mismo este modelo tiene un 32% en empresas tecnológicas, porque, por ejemplo, pues Amazon, que la tenemos en cartera, está clasificada como consumo discrecional, pero bueno, al final realmente el valor de esta empresa no es la parte logística, por tanto, bueno, es más una anécdota, pero esta sería la parte principal de esta cartera. Luego también tenemos exposición a financieras y entre otras. Y luego la otra cartera, la que denominamos esta cartera renta variable y dividendo, pues evidentemente tiene un peso más importante en el mercado nacional, en España. ¿Por qué? Precisamente y básicamente para no incurrir en dobles imposiciones a la hora de cobrar los dividendos. Y el resto tiene una parte en Estados Unidos también, un 11%, y luego el 24% en Europa, porque al final también no solo buscamos o solo nos centramos en la rentabilidad por dividendos, sino que lo primero que miramos es qué rentabilidad vamos a querer buscar en la cartera y luego ya vamos a mirar la rentabilidad por dividendo. ¿De acuerdo? Es un poco el mix este. Y luego por lo que sería exposición sectorial, pues un poco en este tipo de negocios que más distribuyen, ¿no? Que serían pues los consumos defensivos o empresas del sector financiero, que aquí habría un mix entre aseguradoras y bancos, y luego industriales y utilities también, que hemos ido reincorporando, incluso recomprando en estos momentos, por lo que comentaba Víctor, ¿no? Porque realmente hay un decoplamiento entre la valoración fundamental y lo que está ocurriendo, que es más un tema de curva de tipos y más un tema pues, de momentum. Entonces, esto para
¿no? Para lo importante o lo que quieran ver los clientes es la parte de resultados, ¿no? Y al final, pues son carteras que han funcionado bien y han ido siguiendo un poco el seguimiento de los mercados, ¿no? En este caso, nosotros nos incorporamos a la gestión en junio del 19, que sería la parte esta graficada, y en cuanto a resultados, pues muy rápidamente. Como ven, este modelo, al final la rentabilidad anualizada sería de un 6-20%, y cada año, evidentemente, pues ha tenido pues, sus más y sus menos. 2020, que a priori aquí parece con un menos 2,5, que fue un año fácil o normal, pues fue el año que estuvo la pandemia con todos nosotros. Luego fue un año que en el gráfico se ve que se produce una especie de W, no de W, pero que realmente pues, conseguimos mitigar todas esas caídas. También no solo utilizamos renta variable, es decir, acciones directas, también podemos invertir en ETFs. De hecho, ese año utilizamos ETFs inversos para beneficiarnos de las caídas. Por tanto, pues tenemos un poco ahí también de margen y de maniobra para cubrirnos. Luego 2021, la subida del mercado, acompañamos la subida del mercado, y 2022, que es un poco el año que puede impactar más a nivel negativo. 2022, para recordarles a todos ustedes, fue un año que en global el mercado, pues el MSCI cayó un 21-22%, y la renta fija, que sería un poco el activo libre de riesgo, cayó en global un 14%. Por tanto, al final, más que ese dato, lo importante es que el año siguiente seamos capaces de capitalizar, de darle la vuelta, y eso es un poco por el hecho de seguir esta estrategia, esta línea de gestión, y al final pues conseguir estas rentabilidades. Y luego ya, para terminar, pues el otro modelo, que sería esta cartera. Como ven, en este caso la tendencia es más, no es tan volátil o no tiene tantos vaivenes, precisamente por lo que comentamos del tipo de valores, ¿no? Es decir, sobre todo se ve en el 2022, que recordemos que fue un año muy negativo, y este modelo consiguió una rentabilidad de casi el más 4%, precisamente por eso, ¿no? Porque este tipo de empresas actúan como activos refugios, y en momentos de incertidumbre, pues un gran número de inversores pues prefiere tener algo en el bolsillo, que serían pues estos dividendos, estas rentas, que no nada. Entonces, en este caso, la rentabilidad anualizada pues ha sido del más 8%. Muy bien, perfecto. Pues esto sería lo que queríamos compartir con todos ustedes en el día de hoy. Pasamos, si les parece, a la ronda de preguntas y respuestas. En primer lugar, tenemos por aquí para Víctor, dentro del sector renovables, que habéis destacado como un sector con valoraciones atractivas. ¿Podrías comentar de Energy Solar Tech, ya que parece una empresa con muy buenos fundamentales, buena gestión, pero con una infravaloración importante en el momento actual? Sí. Bueno, sí, Energy Solar Tech la hemos conocido aquí en la casa, hemos analizado la compañía, y efectivamente, bueno, pues ahora, como todo el sector renovable está algo penalizada. Es una compañía que está muy bien integrada verticalmente. Al final tiene presencia en lo que es el sector del autoconsumo, pero también tiene un parque eólico bastante importante para el tamaño de la compañía, que quiere hibridar con alguna parte solar. Y también pues tiene ingeniería, ¿no? Una compañía de ingeniería que compró. Por lo tanto, la estructura de la empresa es positiva, la valoración no está mal. Nosotros en estos momentos no la seguimos todavía de forma oficial, como decíamos, pero la hemos conocido muy a fondo porque hemos estado en alguna operación que han hecho. Y puedo decir, bueno, que es una empresa que es pequeña, eso también lo tienen que tener en cuenta todos los oyentes, pero que está ahora mismo en momento atractivo y que está muy bien gestionada. Muy bien. Pera, para ti, ¿podrías darnos un pelín de detalle en cuáles son las diferencias entre el consumo defensivo y el consumo discrecional? Pues sí, por supuesto. Es decir, el consumo discrecional es el que va más ligado, pues precisamente a lo que comentamos, al ciclo económico, ¿no? Es decir, hay empresas determinadas, las empresas de lujo quizás irían aparte, pero hay empresas determinadas que, cuando hay bonanza económica, pues las empresas ven en sus cifras de negocios pues resultados extraordinarios, ¿no? Entonces, estas evidentemente pues hay que cogerlas cuando el reloj pues no está inmerso en esta recuperación económica, ¿no? Porque realmente ahí pues el precio, normalmente estas se disparan más. Esto se vio mucho post-COVID, ¿no? En el 2021, las empresas que realmente tuvieron pues unos crecimientos más importantes en beneficios fueron este tipo de compañías de consumo discrecional, ¿no? Es decir, no es un consumo básico, no es algo que, independientemente de la bonanza o de la depresión económica,
pues dependa de ello, ¿no? Es decir, no es, y el consumo básico, por su parte, sería pues aquello que consumimos el día a día y que, por tanto, independientemente de que pueda haber una bonanza o una crisis económica, pues seguiremos consumiendo más o menos, porque al final es algo que está habituado en nuestras vidas diarias. Por ejemplo, al final pues sería toda la parte de consumo de lo que se vende en un supermercado, ¿no? Es decir, el arroz, tenemos en España correcto. el líder mundial del arroz, el líder mundial del aceite. Claro, Coca-Cola sería consumo defensivo, por ejemplo, porque al final no depende de que la economía vaya mejor o peor para que la gente consuma Coca-Cola. El turismo lo meten en... Claro, entonces discrecional, turismo iría dentro de consumo discrecional, exacto. Sí, sí. Otra pregunta que causa interés, el sector energético es referente a Solaria. Nos comentan si creemos que levantará cabeza a corto plazo o habrá que esperar a la bajada de tipos de interés. Bueno, hemos tenido un movimiento muy amplio en Solaria, tenemos un movimiento muy amplio que va desde los 13 euros, que habéis visto que a pesar de grandes caídas que ha tenido en las últimas, en enero sobre todo, ha aguantado y se va como hasta 18, ¿no? Entonces, dentro de esa banda, incluso yo creo que entre 13 y 16 euros, yo creo que se puede mover, estamos a mínimos, los resultados se van a presentar en los últimos días de febrero, incluso primeros días de marzo puede ser, y creemos que se va a ver un poco la fortaleza de los resultados, ¿no? Entonces yo creo que puede levantar algo la cabeza e irse un poco a esa banda media que hemos dicho, o sea, desde los 13 hasta los 14, 15, pensamos, pero alcanzar la tendencia positiva a largo plazo va a tardar más en el sentido, esa sí que va a tener que esperar a que los tipos de interés empiecen a bajar. De todas maneras, nosotros, pues eso, veremos en los resultados que se van a presentar que la compañía sigue siendo muy rentable y que ya genera una caja bastante apreciable, ¿no? Tenemos también otra pregunta que nos consultan, que más allá de esa robustez que puede haber en las compañías y de la valoración que hacemos de las mismas, cuáles son también, qué puede salir mal, ¿no? En todo este proceso de análisis y de selección de valores, qué es lo que puede salir mal y que en ocasiones no hemos anticipado, no hemos podido contar con ello. Sí, pues la cojo yo. Pues sí, lo que comentaba un poco Víctor de, por ejemplo, pues temas de gobernanza o factores exógenos al propio producto o servicio de la compañía, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasó esto hace un par de años con una empresa que teníamos en cartera que era Philips. Es una empresa que era buenísima, era una empresa que había dado unos retornos desde el 2016, que era un poco cuando empezó a cotizar, de más del 100%, y en comparación con otros competidores que no habían dado ni la mitad de esa rentabilidad. Además, es una compañía que se focalizaba mucho en la satisfacción del cliente, ¿no? Es una empresa que se dedica, para quien no lo sepa, a la tecnología médica. Sobre todo, más del 50% de las ventas vienen por la parte de diagnosis y tratamiento de datos. Luego están muy ligados al sector de hospitalario, residencias y demás. Entonces, la empresa, como te decía, había tenido muy buen comportamiento. Nosotros la incorporamos en cartera y realmente el precio pues iba un poco en línea con los resultados. Lo que pasa es que hace un par de años y medio se habló un evento corporativo en el que había una parte, un material de los respiradores que utilizaban en uno de sus segmentos de negocio que parece ser que tenía unos efectos secundarios. En este caso, parece ser que eran podían provocar o ser cancerígenos. Entonces, eso ya rompió totalmente esta satisfacción o esta credibilidad de la compañía. Entonces, nosotros en ese momento decidimos vender el valor, lo teníamos comprado precio medio de unos 35, habíamos vendido parcialmente por encima, pero lo vendimos a 29 euros, pero es que 2 años y medio más tarde, es decir, hoy en día, la compañía cotiza a 18, 19 euros, habiendo tocado mínimos en 10 euros. Por tanto, al final, muchas veces, el hecho de no salir cuando realmente tú ves que tu tesis ya no se cumple, supone un coste de oportunidad muy grande. Y por eso es muy importante el hecho de monitorizar y de verlo todo con esta perspectiva. Muy bien. Una última opinión, una última pregunta, yo creo, para cumplir con los tiempos. Si nos da tiempo, haremos dos. Hablar un poco de la fiscalidad, del efecto de la fiscalidad en una cartera, si queréis la comento yo, de una cartera de valores directa o a través de un fondo de inversión. Y bueno, efectivamente, en la cartera de valores la compraventa va directamente a la fiscalidad del cliente. El cliente es
el poseedor de esos títulos de forma individual, por lo tanto cualquier operación pues tiene un impacto fiscal en la fiscalidad de cada uno de ellos. Y a través de un fondo de inversión, pues no, porque es el fondo el que opera, el que tiene es una carcasa en el que se opera compra-vende dentro del vehículo y por tanto solo hay tributación para el partícipe cuando realiza ventas de participaciones del fondo. De hecho, bueno, pues como saben, la fiscalidad en fondos de inversión en España está exenta de tributación mientras se hacen traspasos, pero sí que cuando se hace una venta, se materializa una venta, entonces sí que el partícipe asume la fiscalidad de la inversión, ¿no? Esas serían un poco las diferencias, digamos, así a bote pronto de una y otra. Otra pregunta, bueno, es acerca de ASML, que ha gustado esa buena presentación de la compañía, pero bueno, también hablan de que sí es normal que durante tanto tiempo las compañías mantengan esos crecimientos. Si solemos ver, bueno, pues en este caso sí, al ¿no? final, por eso precisamente un poco hay que hacer el seguimiento es decir, el tema de hacer una valoración no es estático, ¿no? Es decir, y por eso pues aquí pues están los analistas que trimestre a trimestre lo que hacen y lo que hacemos nosotros es por repasar los resultados que nos van dando las compañías, porque al final, básicamente una empresa al final, si el PIB mundial de media crece cada año un 2%, vamos a decir así, pues las empresas como mínimo van a crecer eso. Por tanto, los resultados cada año también crecen más, y más este tipo de empresas como ASML, que tiene caja neta. Entonces, cuando tú tienes caja neta, las empresas lo que hacen es capitalizar estos crecimientos, ¿no? Es decir, yo si tengo caja neta y eso soy capaz de reinvertirlo, mi beneficio a largo plazo va a ser mayor, ¿no? Esto es como la renta variable, es decir, al final si cada año somos capaces de ganar un 10, pues el interés compuesto al final nos va a dar un beneficio mucho mayor. Pues lo mismo para este tipo de negocios. Aquí lo más importante no es, porque estas empresas, sobre todo esta, que tiene el 100% de la cuota mundial, por tanto, a mayor demanda haya de microchips, y de hecho es lo que se estima y cada vez incluso van a ser mayores, pues más máquinas de ASML van a comprar. De hecho, una máquina de estas, para que lo sepan, vale 60 millones de euros. La compañía ya ha reportado que para de aquí a 2-3 años van a valer 100 millones de euros. Por tanto, pues igual no crece en volumen, pero ya va a cobrar 40 millones más por máquina, ¿no? Entonces, y en este caso es que los microchips se utilizan para todo, o sea, todos los smartphones, todo, cualquier aparato inteligente, podríamos decir, ya microchips. Entonces, aparte de esto, más que el crecimiento, lo que hay que monitorizar también es esto, ¿no? Que sobre todo ver que no se esté pagando algo por encima de lo que realmente vale esa empresa, que también puede pasar, ¿no? Y más sobre todo, pues en momentos en el que el mercado tiene pues unas subidas durante años importantes, o que una determinada temática de negocio se centre en los inversores y tenga subidas pues que sean mayores a lo que realmente valen esos negocios. Muy bien, pues si les parece, para cumplir con el tiempo que teníamos establecido, espero que haya sido de utilidad el webinar que les hemos presentado en el día de hoy. Agradeceros vuestra participación y vuestras explicaciones, y si les parece, ahora cuando nos despidamos, si son tan amables, contestar una encuesta que les vamos a enviar para ayudarnos a mejorar y a continuar realizando este tipo de reuniones. Nada más por nuestra parte, muchas gracias por su asistencia y nos tienen a su disposición para lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Gracias.